En nuestra parashá encontramos un montón, realmente un número muy importante de temas que sería maravilloso poder analizarlos. Yo quiero tomar uno de ellos para compartirlo con ustedes en este mensaje. Acá el texto dice, en Parashat Ki Tetzé, por supuesto, dice: si apareciere un nido de pájaros ante ti, en el camino, en cualquier árbol o sobre la tierra, polluelos o huevos, y la madre yace sobre los polluelos o sobre los huevos, no habrás de tomar la madre junto con las crías. Habrás de liberar a la madre, y a las crías podréis tomar para ti, ya que va a ser bien para ti, y prolongarás tus días. Este mensaje es un mensaje típico que nos puede recordar otras mitzvot, otras leyes, como por ejemplo, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, o por ejemplo, si sos un agricultor o un campesino, no podrás sacrificar al ternero y a su madre, a la vaca, en el mismo acto, sino que tendrás que hacerlo en momentos diferentes. Y este tipo de legislación tiene un objetivo. El objetivo es que uno tiene que desarrollar la capacidad para poder sensibilizarse aún frente a aquellas situaciones que eventualmente, ojalá que no, pero que eventualmente que puede conseguir o considerar totalmente secundarias. Uno puede decir, bueno, es un pájaro, es una paloma, es una gallina, o sea, tengo que tener el cuidado de que ella no vea y que se aleje, porque nosotros los humanos consumimos huevos, ¿no es cierto?, para poder tomarlos y hacer lo que yo tenía previsto hacer. Entonces la Torá te trata de decir, sí, ella estaba cuidando sus huevos, estaba por encima de quienes iban a ser sus hijos en el momento en que nacieran, y vos querés utilizar esos huevos para poder cocinar. Tenés que tener la sensibilidad de respetar esa instancia. Bueno, pero es un pájaro, es una gallina, no importa. Tenés que tener sensibilidad de poder respetarlo. Igual que, ¿por qué tendría teóricamente que cuidar no cocinar al corderito en la leche de su madre? Porque es una actitud de respeto frente a la vida. Esa leche que ese animal generó era para alimentar a su cría. Ese era el objetivo. Que vos tomes esa leche y utilices, luego de degollar a la cría, cocinarlo dentro de esa leche, es un acto de crueldad. La idea de cocinar a la cría de un animal con la leche que ese animal había preparado para esa cría, para que pueda alimentarse, y en lugar de alimentarse se está cocinando en ello, es un acto de crueldad. Vos decís, bueno, pero se trata de animales, igual los vamos a comer. La Torá lo que quiere decir con esto es que uno tiene que tener cuidado aún con las cosas pequeñas. Por supuesto, respetar la naturaleza, respetar la vida, respetar al mundo, no es una cosa pequeña para nada. Es un acto importante. Pero si uno logra desarrollar conductas apropiadas y éticas frente a los animales, a la vida que lo rodea, va a estar mucho más preparado para poder vivir en una comunidad más sana, más noble y más digna. La Torá te está diciendo, comenzá con las cosas pequeñas. Si de pronto vas a tener la sensibilidad y vas a decir, no, está empollando a esos huevos esa ave, no lo voy a tocar en este momento. Por supuesto que todo el mundo consume este producto. Pero cuando el ave no esté, o cuando haya desaparecido, lo vas a tomar para vos. Nadie dice que no lo hagas, pero no es el momento. Igual que no vas a sacrificar una cría y a su madre en el mismo acto. Porque la cría está ahí para poder crecer junto a su madre. Entonces, sí, podés comer el animal, podés comer carne, pero tenés que hacerlo con dignidad y con cuidado. Pero eso un animal no importa. Si vos lográs respetar a ese animal, a esa situación vital con la que te estás enfrentando, probablemente aprendas también con esa sensibilidad y desarrollarla en casos que tengan que ver con tu existencia, con otras personas y en tu propia sociedad. Entonces hacelo, sensibilízate, disfruta del mundo que Dios creó para vos mientras tenés misericordia, mientras cuidás aquello que después vos vas a consumir, respetando su propia realidad y generando los espacios para que las cosas se hagan con respeto, con corrección y con dulzura. Shabbat Shalom para ustedes.